Vamos a meternos en las novedades que se han anunciado a través de gobierno de la ciudad, porque bueno, ya veíamos la semana pasada, se dio a conocer esta exención, la apertura de inscripción para exención de jubilados, lo que tiene que ver justamente con el registro de la propiedad, ¿no? O sea, los servicios a la propiedad, para decirlo bien. Y bueno, hay otros temas que queremos dialogar porque bueno, estamos a días de cumplir el primer año de mandato del intendente Mauricio Actis, que ya nos aguarda allí. Lo vamos a saludar al licenciado Mauricio Actis. Mauricio, ¿cómo te va? Hernán y Omar te saludan, buen mediodía. Hola, Mauri. ¿Cómo andan, Omar, Hernán? ¿Cómo están ustedes, los chicos ahí en el piso y a toda la audiencia de Conet? Bueno, muy bien. Y me imagino también haciendo un pequeño raconto, ¿no? De todo lo que ya casi en 365 días se han vivido, ¿no? De esta gestión que fue maratónica, mucha actividad, ¿no? Sí, mucha actividad y la verdad que no nos hemos puesto todavía a hacer balance porque las jornadas siguen siendo tan intensas como al principio, entonces no nos da tiempo del balance y siempre hay cosas para seguir haciendo. De hecho, hoy mantuvimos varias reuniones, ya cuando nos estamos dando cuenta, termina el año, nos agarra un diciembre siempre intenso en actividades. Estuvimos reunidos hace un rato con algunos integrantes de la comisión del torneo de amistad, que ya se viene en menos Sí. de 7 días, ya se vienen los cierres de año en varias instituciones o áreas municipales, y cuando nos dimos cuenta es enero y estamos proyectando cosas para enero, ¿no? Como por ejemplo el carnaval. Así que no para el trabajo. Bueno, ya que no para el trabajo y era uno de los títulos, se ha anunciado para la inscripción, ¿no? Para exención de jubilados, en este caso a la tasa de servicios, la propiedad, que tengo entendido que sería a partir del 9 de diciembre, es así, ¿no? Sí, se hizo un anuncio especial, Hernán, porque habitualmente la inscripción para eximirse de la tasa por servicio a la propiedad para los jubilados comenzaba siempre el 1 de diciembre. Es decir, debería haber comenzado hoy, que ya es 2 de diciembre, pero como no se ha presentado todavía el proyecto de presupuesto, de tarifaria impositiva, que se presentará la semana que viene, decidimos pasar una semana más hacia adelante la inscripción. Es decir, desde el próximo lunes 9, los jubilados o sus familiares podrán inscribirse para eximirse de la tasa por servicio a la propiedad. Estamos cerrando también una nueva metodología que no implique necesariamente venir hasta el municipio, es decir, que quien pueda y quiera hacerlo lo pueda hacer también a distancia, sino por supuesto venir aquí al municipio. Pero además el tema de la exhibición va a tener algunos cambios, por eso es necesario que la gente se llegue o escriba o lo haga vía virtual al trámite de exhibición, y allí se le va a estar informando para ver si queda confirmada esa exhibición o no. No es que se presenta y ya está, entonces, porque hemos tenido problemas, no son problemas, pero algún inconveniente de gente que el año pasado presentó todo y se dio por eximida, y por distintas razones que habrá que evaluar caso por caso, en realidad después esa exhibición no se había materializado. Entonces, bueno, se está cerrando la capacitación para las personas que van a recibir a quienes quieran eximirse, y para que ellos puedan explicarles bien si hay alguna modificación de las que va a haber, si afecta o no a esa persona. Mauricio, bueno, ¿cuáles son las cuestiones que ustedes miran para eximir o no a la persona? Bueno, a ver, la ordenanza, si bien se ha ido modificando, el espíritu general de la ordenanza es que todas aquellas personas jubiladas o pensionadas tengan la exhibición de tasa por servicio a la propiedad en la vivienda en que habitan, independientemente de la situación general, social o económica de esa persona. Entre los cambios que va a haber, que podemos adelantar,
Bueno, se va a evaluar también la situación socioeconómica de cada uno con la idea de escalonar las exhibiciones. La gran mayoría de los jubilados y pensionados van a seguir con su exhibición tal cual se viene haciendo en los años precedentes, pero puede llegar a haber algún cambio de acuerdo a la situación socioeconómica de la persona que venga a solicitar la exhibición, teniendo en cuenta su ingreso, su capacidad contributiva, etcétera. Por eso son casos muy puntuales en los que necesitarán las personas saber o confirmar si fueron eximidos o no, o si fueron, porque como te digo, va a haber un escalonamiento en las exhibiciones. Claro, se va a evaluar caso por caso, digamos, ¿no? Sí, la gran mayoría, sí lo voy adelantando, no va a sufrir ningún cambio, pero puede haber situaciones particulares en las que la exhibición sea en un porcentaje o no se dé la exhibición, depende de los casos también. Bien. Bueno, otro de los temas era, el hecho de los acuerdos salariales, hablando, fue tratado incluso también por el Consejo, para lo que es empleados municipales, ya sea de planta permanente o contratados. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, nosotros estuvimos reunidos con los gremios en la mesa de relaciones laborales, de la cual participó también un representante en el Consejo Deliberante de la oposición, un concejal de la oposición. Allí se trataron, como se vienen tratando en la mesa de relaciones laborales, distintos temas, entre ellos la pauta salarial. Bueno, y quedó establecido, también en acuerdo con los gremios, un aumento del 5% para noviembre, del 4% para diciembre y del 3% para enero, teniendo en cuenta la pauta inflacionaria. Con estos aumentos, los salarios municipales a lo largo de todo el año, y se hizo enero para terminar de cerrar el año, porque en enero se conoce la cifra oficial de inflación de diciembre, entonces por eso ya se establece también el salario o el aumento que corresponde al salario que se paga en enero, mejor dicho, que se paga en febrero correspondiente a enero, y con esto los salarios, como te decía, van a quedar algunos puntitos por encima de la inflación, es decir, en un esfuerzo grande del gobierno y de toda la comunidad, por supuesto, los salarios municipales fueron siempre acompañando la inflación y vamos a terminar el año algunos puntos por encima del índice de inflación. Bueno, o sea que lograron, digamos, a lo largo de este año la recomposición salarial del desfasaje que fue finales de diciembre del año pasado y principios de todo este año, ¿no? Sí, a ver, el salto que pegó la inflación con la devaluación en el mes de diciembre y luego en enero, la verdad que nos dejó bastante desacomodados. En los primeros meses del año no pudimos estar tan cerca de la inflación, pero después se fue recuperando bastante, como te digo, con un gran esfuerzo del municipio y también un esfuerzo de los empleados municipales que aguantaron el cimbronazo del golpe inflacionario de principio de año y la imposibilidad en ese momento del municipio de poder acercarse a esos índices inflacionarios, pero bueno, a lo largo del año se fue recomponiendo con aportes digamos que no iban al básico del salario, y después eso se fue acomodando también para que los porcentajes de aumentos como te decía, que no iban al básico, después fueran incorporados al básico, que es también lo que va a pasar con el salario de noviembre y también, aunque no pudo estar por una cuestión formal, en los salarios del año próximo, también allí se va a pasar un 20% que hoy tienen los empleados que están como no retributivo y que no va al básico, también van a pasar al básico. Esto también significa una mejora final en el salario, ¿no? Mauricio, bueno, aprovecho para preguntarte, ¿cuál es la situación de empleados del municipio con respecto al momento en que tomaste la intendencia? La planta permanente se mantuvo, temas jornaleros, ¿cómo está hoy en día la cuestión de empleados dentro del municipio?
A ver, desde diciembre a esta parte no se ha incorporado nadie a la planta permanente. Nosotros tenemos una ordenanza que establece que la incorporación de personas a planta permanente hay que hacerla mediante concurso. No hemos llamado a ningún concurso y no hay nadie que se haya sumado a la planta permanente. Te diría que entre los contratados tengo que hacer memoria muy fina para ver si hay alguien nuevo contratado, y puede llegar a ser, seguramente hay algunos casos de nuevos contratos que tienen que ver con funciones muy específicas en todo el esquema de gobierno y en las áreas. Hay contratos que se han sumado, como te decía, pero también hay contratos que se han terminado. Es decir, que mantenemos allí un número similar al de finales del año pasado. Y respecto a los jornaleros, bueno, el plantel de jornaleros va variando, depende también de la situación de necesidad de servicios del municipio. Por allí se convocan a jornaleros para por ejemplo, para el corte de pasto, o se convoca, como se hizo, a jornaleros para trabajar con el tema del descacharrado del dengue, distintas situaciones que ameritan la incorporación transitoria de esas personas. En muchos casos, esas personas continúan trabajando después en otras áreas porque son necesarias, y en otros casos, cuando se termina esa actividad, no continúan en el municipio, pero bueno, es muy variable. Hay gente que llega, que por allí consigue algún otro trabajo en alguna otra institución o en el sector privado y se van, a veces vuelven, eso va variando mucho, pero bueno, el plantel de jornaleros también se mantiene en promedio estable en el municipio, ¿no? Más allá de eso, nosotros preferimos siempre, porque muchas veces pasa también, gente que ante la necesidad económica de una situación que los apremia, nosotros preferimos que esa persona trabaje en el municipio y que refuerce los planteles que brindan algún tipo de servicio municipal, a no hacer una asistencia social directa, sino que sea cambiada por trabajo, ¿no? Sí, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Ya la gente no quiere que ni los propios las propias personas van a pedir trabajo, ¿no? No quieren que le regalen, quieren ganárselo, y la gente también creo que piensa lo mismo, ¿no? Si trabaja se le paga, por supuesto, pero no que reciba por recibir. Y eso yo creo que estamos todos de acuerdo en ese sentido. Mauri, preguntarte también por el presupuesto 2025, ¿cuándo lo estarían elevando? Porque el otro día hablábamos con Ivana Dalmazo, la presidenta del Consejo Deliberante, y nos decía que en este mes de diciembre, hablamos en noviembre, nosotros la semana pasada, en este mes de diciembre se iba a elevar el presupuesto. ¿Cuándo tienen pensado que podría llegar al Consejo para el análisis? Si todo marcha bien, que creemos que vamos a llegar, te diría, muy bien con los tiempos, el próximo martes, que es martes 10 de diciembre, se va a elevar, se va a incluir en el orden del día el presupuesto para ser tratado en su primera lectura el jueves 12 en el Consejo, cosa de llegar bien con los tiempos para que antes de que termine diciembre, como corresponde además, esté tratado y aprobado el presupuesto para el 2025. ¿Más o menos es en base al presupuesto del año pasado o será superior? Digo, por lo que estábamos hablando, todo el desfasaje que hubo, ¿no? En el primer trimestre. No, es que, a ver, por supuesto que va a ser superior, porque tiene que ver con que hemos tenido una inflación de más de 100 puntos, entonces todo eso repercute en el presupuesto. Eso, a ver, cuando uno hace el presupuesto, que es la ordenanza más importante del año, establece, ejemplo, voy a gastar 10 pesos en corte de pasto. Bueno, si el año pasado gastábamos 10 pesos en corte de pasto, este año no podemos gastar 10 pesos, vamos a gastar seguramente 20. Y así con todos los servicios. Bueno, para gastar 10 pesos o 20 en corte, o esos 10 pesos más, hay que ver de dónde salen esos 10 pesos de más, ¿no? Entonces se va elaborando un presupuesto que se va haciendo equilibradamente. Una cosa es el deseo que tenemos de gastar cierta cantidad de dinero en cierto servicio u obra o prestación,
está el proyecto de hacerlo, pero además uno tiene que tener y saber de dónde va a salir el dinero para cubrir ese gasto. Es decir, uno puede armar el presupuesto desde la necesidad de gasto o las ganas de gastar o de invertir en cierto servicio, o puede hacerlo a partir de, digamos, en una visión un poco más conservadora, decir, che, voy a recaudar X cantidad de dinero y por lo tanto me tengo que mover con ese dinero que sé que voy a recaudar. Bien. Y una tercera opción es buscar un equilibrio entre esas dos opciones. Es decir, puedo basarme plenamente en lo que preveo recaudar y no me muevo de eso, pero también puede ser una situación, como te decía, intermedia, es decir, che, puedo recaudar esto, pero además quiero gastar esto. Y bueno, sentémonos a charlar cómo podemos recaudar más o cómo podemos racionalizar más los gastos para que aquel servicio, aquella obra o aquella mejora que yo quiera o pueda realizar, tengamos de dónde sacar el dinero que lo sustente, ¿no? Bien, ya para ir cerrando, que no recuerdo, por eso te lo pregunto, ¿este presupuesto será genuino de tu gestión? Sé que estuviste participando en el anterior, ¿es genuino de tu gestión o ya el presupuesto 2024 ejecutado era tuyo ya? No, el 2024 ya fue un presupuesto aprobado luego del 10 de diciembre del año 23, es decir, se elaboró de algún modo en conjunto con la gestión de Gustavo. Sí. Nuestro actual secretario de Economía ya venía trabajando con Gustavo, que es, bueno, sí, licenciado Miguel Pérez, ya veníamos trabajando allí compartidos, pero se terminó de aprobar y se terminó de consolidar ya en la última parte del mes de diciembre. Bien. Lógicamente que, bueno, venía un poco condicionado por el devenir del año 23. Ya el del 2025 va a ser plenamente respondiendo al proyecto de gobierno de esta gestión. Bien. Bueno, me quedé sin tiempo, pero cortito simplemente esto, porque ha trascendido en otros lugares, no estoy hablando de Brinkmann, sino de otros municipios, que la tarifaria, el proyecto de tarifaria, habla de un incremento del 100% en tasas y servicios. ¿Eso también ustedes lo analizaron? ¿Qué es lo que se puede conocer aquí en Brinkmann? A ver, hasta que no tengamos el número definitivo, que se va a conocer esta semana, no te puedo decir, che, me aumentó 10, 20 o 50 o 100. Pero además hay otra cuestión, Hernán. Es imposible decir la tarifaria se aumentó un 100%, por decirte un número, o un 10%. ¿Por qué digo esto? Porque vos tenés tarifas como la tasa por servicio a la propiedad, la tasa por comercio, la tasa por patente o automotor, que van variando. Pero además, no son las mismas ninguna de las tres tasas. Pero dentro de cada una de las tasas vos tenés situaciones donde hay distintas categorías. Por ejemplo, en vehículos, no es lo mismo lo que paga un camión, lo que paga un utilitario o lo que paga un auto. Porque unos están destinados al trabajo, otros no, por ejemplo. No es lo mismo la categoría 1 que la categoría 5 en tasa por servicio a la propiedad. Pero además dentro de esas mismas tasas está el pago de contado, lo que implica un descuento, el pago por sistema electrónico, que también implica un descuento. Entonces uno puede decir, sí, a ver, esta tasa aumentó X%, pero resulta que si se hace, por ejemplo, pago de contado o se adhiere al cedulón electrónico, ese X% en realidad es la mitad. Así que hoy no te puedo decir exactamente, che, vamos a tener un aumento de tanto por ciento, porque va variando caso por caso y vos, una vez que esté implementado esta tarifaria, vas a tener un vecino al que, por ejemplo, el auto, o sea, la patente o la tasa por servicio le aumentó un porcentaje X, y el vecino de al lado o de enfrente o de una cuadra va a tener otro porcentaje distinto. Bien, perfecto. Lo seguiremos charlando, por supuesto. Gracias, Mauricio, como siempre, muy amable por atendernos.
No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buena semana. Buena jornada, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, ahí estaba el licenciado Mauricio Actis, intendente de la ciudad. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero hay muchos temas siempre para hablar, incluso de obras, porque continúan las obras. Seguramente lo vamos a hacer ya también en otra charla. Tampoco nos quedó tiempo para el deporte, nos quedó todo. En realidad nos quedó mucho material. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos concentrar.